Muy buenas noches. Leo Zuckerman está de vacaciones, así que me toca hacer la hora de opinar a nombre suyo. Muchas gracias, soy Julio Patán. Bueno, en la mesa número 1, vamos a seguir discutiendo, yo creo que el tema de la semana, sospecho que no solo de la semana, el aumento en las cifras de la violencia en México, la respuesta del gobierno federal. Van a estar por aquí Hernán Gómez, Carlos Bravo Regidor, Luis Antonio Espino. De acuerdo con cifras oficiales, el primer trimestre de 2019 ha sido el más violento en la historia del país, pues respecto al mismo periodo de 2018 del año pasado, se reportó un aumento de 8.9% más en homicidios dolosos. Es una cantidad. Según dichas cifras, de enero a marzo se registraron 8.737 personas asesinadas en México. Decir se registraron es correcto porque no necesariamente se ajusta a los números reales, pero es otro tema. El Viernes Santo, 13 personas fueron ejecutadas durante una fiesta particular en Minatitlán, Veracruz. Fue conocidísima la historia. Ante este panorama, el presidente López Obrador dijo que en materia de seguridad les dejaron un cochinero, esa fue su expresión, pero que lo están limpiando y prometió que en 6 meses se reducirá la violencia. Como les decía, para profundizar en este tema, para pelearse tantito a lo mejor, como todos los martes, Hernán Gómez. ¿Cómo estás, Hernán? Buenas noches. Qué gusto verte. En la extrema derecha solamente es de un... Buenas noches. Muy buenas noches. Cifras de violencia han sido muy polémicas. Hay incluso quien dice que, aunque son nominalmente más altas, son más bajas. Los que no sabemos de números tenemos problemas para entenderlo. Carlos Bravo. Mira, Julio, yo creo que llevamos ya demasiado tiempo reincidiendo una y otra vez en concentrar la discusión sobre la violencia en las cifras. Yo creo que las cifras son indispensables, son importantísimas, pero flaco favor nos hacemos concentrándonos, convirtiendo el fenómeno, el problema de la violencia en una cuestión estrictamente de cómo estamos midiendo los homicidios. Creo que sirven, importan, y más después del episodio que tuvo el presidente con Jorge Ramos, donde Jorge Ramos le dijo, es que sus cifras no están bien, presidente, en fin. Ya se escribió bastante sobre eso, pero creo que las cifras importan, pero creo que importan muchas otras cosas, ¿no? Creo de entrada también que lo que está en el centro de esta discusión no es o no debería ser el presidente. Yo creo que son o deberían ser las víctimas. Ni para bien ni para mal, digamos. Eso es lo que o sea, entiendo, digamos, que en la dinámica de la conversación pública y particularmente por el modelo de comunicación que sigue López Obrador, es muy fácil, digamos, la conversación tiende a defenderlo o atacarlo, ¿no? Pero sí creo que en esta ocasión en particular, con lo de Minatitlán, pues el presidente sí mostró una cierta, vamos a decirlo, pobreza de reflejos, ¿no? O un instinto que poco ayudó para desplegar el tipo de liderazgo que la ocasión demandaba, ¿no? El presidente incurrió en esta cuestión de decir, bueno, hoy en la mañanera, por ejemplo, dijo que la exigencia de seguridad es una cuestión de conservadores. Tardó mucho en salir a hablar el presidente, esa fue una de las principales críticas del fin de semana. Incluso echó un tuit por ahí muy desafortunado diciendo que es contra la Comisión de Derechos Humanos, diciendo que habían callado como momias. El presidente no dijo nada de Minatitlán, en fin, pero insisto, no quiero hablar tanto del presidente porque creo que no se trata de él y tenemos que darnos cuenta nosotros y tiene que darse cuenta el presidente que no se trata de salir a la defensiva, de criticar a la oposición, se trata de atender, ¿no? O sea, de reconocer la gravedad de las circunstancias y de hacerse cargo. Y creo que lo que nos toca a nosotros es estar constantemente tratando de reenfocar la discusión en lo que realmente importa. Las víctimas, la respuesta ante la emergencia y los resultados. Al final de cuentas, ahí es donde se va a jugar el éxito o el fracaso, no de este gobierno, sino de este país. Hernán. Yo creo que el crecimiento de la violencia en el país no es alarmante. Digamos, la violencia en el país es alarmante. La dimensión de la violencia. El crecimiento en 3 meses no lo es. Yo creo que ahí ha habido mucho sensacionalismo. El propio periódico Reforma tiene un ejecutómetro que ha sido muy cuestionado. Eduardo Guerrero escribió un artículo donde dice que este instrumento no está a la altura de un periódico como Reforma, a pesar de que usan estos datos y los llevan a la primera plana. Yo creo que es imposible pedirle a un gobierno que en 3 meses revierta una tendencia dramática de crecimiento de la violencia en el país, digamos, eso de entrada. Los aumentos que se han visto, si uno ve el análisis que ha hecho, por ejemplo,
Pepe Merino y que ha subido a Twitter, o incluso el propio análisis que ha hecho Eduardo Guerrero, básicamente es un aumento que tiene que ver, que es inercial, digamos, que en parte tiene que ver con el crecimiento proporcional de la población y que habrá un crecimiento quizás de un dígito, especialmente porque la violencia en Guanajuato es donde ha crecido de forma más alarmante. Creo que en febrero hubo más de 300 homicidios ligados al crimen organizado solamente en Guanajuato. Ahorita discutimos, si quieren, sobre la reacción del presidente, pero estábamos en la parte de las cifras, ¿no? Joven Espino. Yo creo que la narrativa nacional sobre el tema de seguridad está completamente agotada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la forma en la que la sociedad, las élites políticas, las élites económicas, intelectuales, académicas, estamos hablando del problema, tratando de hacer un diagnóstico y tratando de ofrecer explicaciones y posibles soluciones, ya se agotó. Llevamos con la misma conversación desde 2006. Sí. Y esa conversación, como cualquier otra conversación, se basa en ciertas creencias compartidas y muy arraigadas. El problema es solo del presidente en turno, es una de las creencias más arraigadas. Dos, la violencia la genera el Estado. O sea, como si el Estado tuviera un switch donde dice hoy quiero que haya violencia, hoy no quiero que haya violencia. Y con una narrativa que dice que la estrategia es fallida, y esto es evidente para todos menos para el Estado, que es el que ejecuta la estrategia. La tercera, el problema es la guerra contra las drogas. Ayer en esta misma mesa yo veía a los analistas hablando otra vez, cayendo otra vez en esa muleta, ¿no? En esa muletilla de la guerra contra las drogas. Cuarta, el crimen organizado es el mismo lo que ocurrió en Minatitlán, que lo que está ocurriendo en Guanajuato, que lo que ocurre en el norte, que lo que ocurre con los migrantes en el sur, y todo obedece o debería cambiar si el gobierno cambiara de estrategia. Y la peor, o la que también nos tiene muy confundidos, es un problemón, pero se va a resolver cuando empecemos a resolver otros problemones igualmente intratables. La pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad. Yo creo que eso, el primer paso, si se apareciera el genio de la lámpara y me diría, Luis, ¿qué te gustaría regalarle a México? La capacidad de abrir puertas y ventanas, que entre la luz, que entre el aire, y cambiar la conversación nacional sobre el tema. ¿Dónde está entrampada la conversación nacional? En algo que se llama discurso demagógico. ¿Qué es el discurso demagógico en términos retóricos? Es cuando cualquier problema, cualquier sociedad, ve un problema como una lucha entre dos bandos irreconciliables y donde lo que importa es tener la razón y demostrar que el otro bando esté equivocado. No resolver el problema. Y es no enfocarse en el problema. Esto, nada más para puntualizarlo, quieres decir, esto es, digamos, un problema nacional. Es decir, no es nada más un problema del Estado, del gobierno, del presidente. Es un problema extendido, un problema, ¿no? de todos nosotros, compartido por la sociedad, que padece mayoritariamente, como se ha dicho muchas veces, la sociedad, no la élite en términos generales, ¿no? Que nos cuesta a todos, obviamente, que nos está cambiando la percepción que tenemos del futuro del país, nos está... Digo, aquí voy a usar un lugar común, pero nos está robando la esperanza en que este país va a salir adelante algún día, cuando ves las noticias todos los días, todo lo que está pasando, todo lo que padece la gente. Y yo creo que el primer paso sería cambiar de conversación. Y lo que me preocupa, y ahorita lo podemos discutir, es que el presidente parece ser el primer interesado en no cambiar la conversación y en seguirla llevando a estas confrontaciones ellos contra nosotros. Yo no comparto eso. Yo no comparto eso. A mí me parece que, a ver, primero creo que ciertamente estoy muy de acuerdo en la crítica, digamos, de que el presidente debió ser más empático y mostrar, digamos, su consternación públicamente antes, digamos. En el caso de Minatitlán, En ¿no? el caso de Minatitlán, volviendo al tema de Minatitlán, que al mismo tiempo que todo el mundo estaba esperando un tuit como si esa fuese la medida de consternación, digamos, y no quizás otras. En el caso de la Secretaría de Seguridad Pública hubo un tuit que se subió a las 12 del día sábado y la tragedia ocurrió el viernes. Entonces, tampoco creo que haya sido tan omiso el gobierno como un todo, pero sobre el tema que comentabas, yo sí creo que ha cambiado la conversación. O sea, fíjense, quizás el presidente no salió a dar un tuit, pero el discurso con el que ha salido a hablar del tema me parece que es más respetuoso con las víctimas. Y sí hay un enfoque de
de respeto a las víctimas. O sea, el presidente no salió con el típico discurso de criminalizar a las víctimas, con el típico discurso de fue un enfrentamiento entre bandos opuestos, del crimen organizado. No salieron a aventurar hipótesis irresponsablemente, y eso yo creo que, por lo menos creo que respeta la memoria de los muertos. Y yo sí veo un cambio de discurso, veo un enfoque mucho más centrado en las víctimas en general, ¿no? Claro que todavía hay que ver, digo, la estrategia de seguridad todavía se está armando, todavía apenas la Guardia Nacional se va a integrar, las cosas están en proceso, pero yo sí veo un cambio en el discurso que creo que es muy importante. Yo estoy parcialmente en desacuerdo con eso. Yo creo que, en efecto, el presidente es muy disciplinado en tratar de evitar el lenguaje de la criminalización. Incluso a veces le cuesta hablar de los criminales, sí, hasta ese, digamos, exceso, ¿no? Donde de pronto no nombra al responsable material del acontecimiento, ¿no? Entonces sí, yo noto esa intención, ese esfuerzo, ese intento, noto de pronto que llega de pronto a esos excesos, pero yo no veo el tema de la agenda de víctimas en el centro. Y yo te tomaría encantado la palabra, como de si vamos a tratar de airear un poco la conversación. Yo creo que el presidente en efecto tiene una plataforma privilegiada para poner agenda, para marcar tono, para señalar rumbo, y todo eso me parece que debería ir en el sentido de la agenda de las víctimas, la justicia transicional. Durante la campaña hubo algunos foros, esfuerzos por tratar de recuperar las demandas de las organizaciones de víctimas en materia de memoria y verdad. Conversaciones con ellas, pero digamos. tuvieron un desencuentro, creo, con el presidente y con su equipo, porque el presidente empezó a hablar de esta cuestión del perdón y el olvido, ¿no? Y salvo por la comisión específica para atender el caso de Ayotzinapa, muy loable desde luego, creo que sí ha hecho falta un esfuerzo mucho mayor precisamente para reconducir la discusión hacia un proceso que esta palabra ya casi no la hemos usado, pero en su momento creo que no es una palabra, es una expresión, fue muy importante, que es de justicia transicional. ¿No? Creo que con el debate de la Guardia Nacional y digamos, de redoblar la militarización de la política de seguridad pública, eso quedó de lado, y ocasiones como esta abren como la oportunidad no solamente de retomar eso, sino también, desde luego, que es imposible que un gobierno dé resultados en una materia, en un problema estructural como este en tan poco tiempo. Sí, claro. Pero ocasiones como estas brindan la oportunidad no solamente para empezar a cambiar la conversación, sino también para mandar señales distintas. Y yo creo que en ese sentido el presidente tiene la oportunidad, digamos, de ampliar su repertorio cuando enfrenta un problema, y ya no volver a hablar de la mezquindad de la oposición, de la demanda conservadora, sino hablar, insisto, los sepulcros blanqueados, de ¿no? las víctimas. Es ellos contra nosotros. O sea, yo creo que aquí, y no quiero personalizar, porque justamente estaría yo yendo contra mi recomendación de despersonalizar la conversación y hablar de temas, de asuntos, de soluciones. Pero un tema que es importante desde el liderazgo político en una crisis es la creación de la narrativa. ¿Cómo le explica el líder a la sociedad qué está haciendo para atender el problema? ¿Por qué se origina el problema? ¿Y cuáles son las acciones para que esto no se repita, para que podamos ir más allá, dar un siguiente paso? En esa parte el presidente sí está cojeando. Ahí flaco favor le haríamos diciéndole que lo ha hecho muy bien o que está realmente cambiando la narrativa. No, la forma de debatir, yo me voy más atrás. La forma en la que estamos debatiendo el asunto, ellos contra nosotros tenemos la razón, ellos están completamente equivocados. Dividir lo que hace en este tema en particular, en este tema de la seguridad, es reduce la esperanza de la gente de que las cosas pueden cambiar, reduce el problema a uno más de la agenda política que se discute en los mismos términos demagógicos, y no ayuda. No lo comparto, Luis, porque yo creo que sí se ha hecho un esfuerzo por plantear el tema más en su complejidad. O sea, el presidente ha hablado de que la violencia tiene causas sociales, de que determinadas políticas económicas generaron también más violencia en el país. Está hablando, digamos, de una serie de factores que no se mencionaban jamás cuando se hablaba de las causas de la violencia. Y está diciendo, que en 6 meses lo vaya a hacer
lo dudo, pero está poniendo el acento en 3 temas Bueno, dijo que que, yo no se veía empezarán a sentir los resultados, ¿no? Exacto, Sí. sí. Ojalá, Sí. ojalá. Es el tema, es el gran reto de su gobierno. Yo no sé si lo va a lograr, pero habló de combate a la corrupción, habló de la consolidación de la Guardia Nacional y habló de programas sociales. La dimensión social nunca entraba cuando se hablaba de la violencia, casi nunca. No era un tema central. No estaba en el foco de entraba los porque medios. tenía que estar, pero no había un énfasis en lo social como parte de un enfoque de prevención de la violencia. Y esa es una gran diferencia, y yo sí creo que el discurso es otro. Ahora va a haber que ver las acciones, pero de que el discurso es distinto y se le ha dado un marco distinto al del pasado, yo creo que no cabe la menor duda de eso. Por favor. No, yo creo que, digamos, la sensatez nos obliga a decir, hay cambios y continuidades, ¿no? Como suele suceder en todo. Sí, sí. Yo creo que el gobierno ha tenido un empeño muy particular en marcar diferencia, en decir, ya las cosas cambiaron. Yo creo que ha sido excesivo. Hay cosas que pueden cambiar, hay cosas que no van a cambiar, hay cosas que toman tiempo. Sí, sí. No creo de pronto que el gobierno del profesor está atrapado en su promesa de cambio y que cuando ocurren cosas como estas, no que cambio ya había drástico, quedado ¿no? atrás, Además, exacto, la tabula sí. rasa un poco. Cuando ocurren cosas que te dicen, pues no ha quedado atrás, entonces pues tienes tu propio discurso de cambio te complica la posibilidad de reaccionar porque lo que estás viendo es, pues no, en la vida de estas personas la violencia criminal se las cobró como otras se las cobraba antes, ¿no? Yo sí celebro, insisto, el tema como de la no criminalización, aunque, digamos, no celebro el exceso de no nombrar a los criminales, de no hablar de la violencia criminal, ¿no? Pero sí también diría que digamos, tenemos que tratar de, insisto, ampliar el repertorio. Está el tema, por ejemplo, de los desaparecidos. Está el tema de las comisiones de la verdad, ¿no? Está un tema, digamos, que siempre hablamos de él como en términos muy residuales, pero que tendría que estar en el centro de la política para atender este fenómeno, que son los derechos humanos, ¿no? Independientemente de que el presidente tenga ahora haya hecho este anuncio de que a lo mejor desaparecen la Comisión de Derechos Humanos y crean una Defensoría del Pueblo, yo creo que los derechos humanos y todo el pleito ahora con la sociedad civil, ¿no? Los derechos humanos tendrían que estar en el centro, tendrían que formar parte del vocabulario con el que nombramos y con el que describimos esto que está pasando. Es una crisis de derechos humanos, ¿no? Y bueno, finalmente hay esta paradoja de la época, ¿no? Característica de la Cuarta Transformación. Por un lado, la Cuarta Transformación tiene un discurso que de pronto parece muy estatista, ¿no? Queremos que el Estado intervenga, que el Estado resuelva, ¿no? Que el Estado fortalezca su presencia, pero por otro lado, cuando vemos cuáles son los instrumentos para que el Estado actúe, para que el Estado esté ahí, lo que vemos es un gobierno que ha debilitado sus propios instrumentos, en términos presupuestales, en términos de alianzas con actores sociales, en términos de capital humano, ¿no? O sea, tú no puedes, déjame terminar nada más, Sí. tú no puedes Una pregunta, si me desplegar permites. al gobierno ante una emergencia como esta, cuando por otro lado estás recortando gobierno. Necesitamos más gobierno y eso va a costar dinero, ¿no? Y sin eso no hay manera de resolver este asunto. Carlos, ¿a qué te refieres con debilitamiento presupuestal? Porque yo creo que en el tema de seguridad no lo veo, y además la Guardia Nacional ha sido dotada de muchos recursos para hacer su trabajo. Claramente esa es la parte donde no hay cambio, donde hay continuidad. En la parte de cambio, por ejemplo, la comisión que está dedicada al tema de desapariciones de personas tiene a 43 personas empleadas, a cada una de las cuales le va a tocar más o menos hacerse cargo de resolver 1000 desapariciones. Su presupuesto es evidentemente insuficiente para esa tarea. Ahí hay una apuesta, poner tu dinero donde pones la boca, ¿no? O sea, si nos importan las desapariciones, pues hay que ampliar esa comisión, hay que contratar más personas, o si no, aliarse con organizaciones de la sociedad civil con las que el presidente lamentablemente se ha distanciado o se ha peleado, ¿no? Y en tercer lugar, pues meterle más dinero, ¿no? A ver, aquí estamos entonces entrando, me parece que a la zona clave. Es decir, evidentemente la solución de esta tragedia no puede ser exclusiva del gobierno. No. ¿Sí? O sea, no se le puede exigir eso, me parece a mí. ¿Qué le toca al gobierno por principio? ¿Convocar? ¿Reconvocar a la sociedad civil? No sé, ¿a quién más? No, le toca de entrada actuar con 3 características. Empatía, que ya quedó establecido que nos quedaron a deber ahí en este caso en particular, con decisiones y con visión de futuro. ¿Qué hay después de esto? ¿Hacia dónde queremos llevar al país con esto? Y
temas que no están en la conversación. Uno lo acaba de poner Carlos sobre la mesa, las capacidades del Estado. Yo lo bajaría al lenguaje todavía más llano, más simple, en aras de poner sobre la mesa cosas que no se están discutiendo. ¿Cómo le vamos a ayudar a los militares, porque son militares, a la Guardia Nacional, a ganar la lucha? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Qué no se le ha dado a los militares mexicanos hasta ahora que no han podido realmente contener este problema y realmente comenzar a recuperar todas esas partes, todos esos territorios del Estado que están en manos de la delincuencia? Otra cosa que no nos hemos puesto a platicar: ¿cómo vamos a movilizar a la sociedad realmente a favor del Estado? Porque durante 12 años se le dijo a la sociedad: no apoyes al Estado, no apoyes a los militares, no apoyes al presidente, esta no es tu lucha, este es un problema de ellos. Y ahora el Estado necesita el apoyo de la sociedad y ahora le cambian la narrativa y le dicen: no, pero espérate, es que en realidad ahora sí las cosas van a cambiar. Bueno, un cambio de ese tamaño lleva tiempo comunicarlo y que la gente lo entienda y que la gente diga: bueno, ahora sí vamos a ponernos detrás de este esfuerzo nacional. Otra, ¿cómo vamos a desmovilizar a todos esos miles de mexicanos que hoy literalmente empuñan las armas contra otros mexicanos por las razones que sean, variadas, diversas, ambición, necesidad, ignorancia, la que ustedes gusten, ¿no? ¿Cuál es el plan de desmovilización de una parte de la sociedad que realmente está tomando las armas contra otra parte de la sociedad y lastimándola? Esas conversaciones me parece que son la gran oportunidad del presidente para decir: vamos a cambiar el enfoque. Y si no lo hace, yo no veo señales de que lo vaya a hacer en el corto plazo, entonces nos toca a nosotros, nos toca a los medios, nos toca a los académicos, nos toca a la sociedad civil cambiar ya el chip, cambiar la conversación y empezar a discutir de otra manera el tema. Hernán, te toca rematar la faena, que se nos fue el tiempo. Yo creo que este debe ser un tema de unidad nacional, de una política de Estado, y que ciertamente ni el presidente tiene que usar los temas de criminalidad y violencia para golpear a la oposición. Por lo menos, que use otros temas, pero no Estoy este. de acuerdo completamente. Pero también que la oposición no use los temas de seguridad de forma oportunista para encontrar oportunidades para golpear al presidente, como ocurrió con estos fenómenos, ¿no? Yo creo que la forma, yo vi que de alguna forma, cómo dimensionaron el tema de si el presidente subía o no un tuit, me pareció totalmente desproporcionado. O sea, que esa sea su medida, su métrica de consternación. Bueno, o sea, sí, ciertamente el presidente debió ser más empático, pero puede tomar distintas vías, y además la Secretaría de Seguridad Pública estuvo ahí. Y también nos hemos cansado de que los gobiernos lo único que han hecho con el tema de la seguridad es discursos donde dicen que lo sienten mucho, como si no fuera su responsabilidad. Yo en todo caso prefiero un gobierno que se ocupe más que simplemente que se preocupe, porque el gran responsable, tratando de responder tu pregunta, de garantizar la seguridad de los ciudadanos es y seguirá siendo siempre el Estado. Es lo que lo define. Hernán Gómez, muchas gracias. Gracias. Qué bien se portaron, ¿eh? Muy bien, muy apacibles, muy civilizados. Gracias, Carlos Bravo, regidor. Gracias a ti, Julio. Luis Antonio Espino. Gracias. Muchas gracias. Seguimos enseguida.